Buenos días, querida Catarina. Buenos días desde aquí, desde Portugal, en este momento. Aquí Costa Rica. Por fin nos podemos reunir. Para mí hace mucho tiempo que quería invitarte para que nos cuente tu experiencia, porque has hecho algo que no es común. Has logrado revertir un SIBO, colon irritable, y entonces me gustaría que nos cuente cómo empezó todo eso, qué síntomas tenías. Bien, pues en primer lugar, los principales síntomas eran a nivel digestivo. Sobre todo, pues cada vez que acababa de comer, pues tenía muy malas digestiones, mucho dolor de estómago y sobre todo sentía como si tuviera como un cuchillo aquí en la boca del estómago y era como un dolor en el estómago por un lado y por otro lado muchísima distensión abdominal. Pues como esos niñitos de África que tienen esa barrigota, pues por desvíos intestinal, pues tenía la misma sensación, ¿no? Entonces era, comiera o no saludable, siempre había síntomas, ¿no? Porque al final uno cuando cree que come saludable, que era mi creencia hace muchos años, que creía que ya comía sano, solo por el hecho de no comer fritos, por el hecho de no comer procesados, industrializados, todo lo que es alimentos refinados y ricos en azúcares, mucha gente piensa que ya solo por eso, pues la alimentación es saludable, ¿no? Y al final, pues te das cuenta de que hay que tener el ABC del cuerpo, ¿no? Que era lo que yo no tenía. Entonces, bueno, los síntomas principales eran justamente esos. Era mucha distensión, muchos gases y dolor de estómago. Obviamente, estos dolores no solo afectaban a nivel físico, como también a nivel emocional. Eso fue como una consecuencia, un impacto directo de lo que me he dado cuenta, ¿no? Es decir, cada vez que tenía una mala digestión y tenía este tipo de síntomas, pues al final, a nivel emocional, a nivel de estado anímico, pues al final tampoco estaba bien, ¿no? Porque toda mi atención y toda mi energía se centraba en la barriga, ¿no? Y entonces uno empieza a pensar, pero ¿por qué estoy hinchada? ¿Por qué me duele el estómago? Pero ¿cuál es el alimento veneno? ¿Cuál es el alimento enemigo? ¿No? Entonces parece que empieza como toda una casa de alimentos enemigos, ¿no? Cuando realmente no es un alimento, sino el conjunto de la alimentación y el estilo de vida lo que había que cambiar. Sí, muy interesante, ¿no? Todo lo que cuentas, porque sí, muchas veces creemos que cambios de alimentación van a mejorar el SIBO y no funciona de una forma tan sencilla, es como más complicado. Y hay una verdadera epidemia de SIBO a nivel mundial y es muy difícil de revertir un SIBO porque no es solo cambiar de alimentación. Entonces, ¿cómo lo lograste, mi querida Catarina? Cuéntanos. Bien, pues en primer lugar, pues como mucha gente, empecé a buscar información, ¿no? Bueno, el primer paso fue pues lo que hace el común de los mortales, que es acudir pues al sistema médico, ¿no? Pues tú crees que ya comes sano, pero cuando algo va mal, pues recurres primero a lo convencional, ¿no? A lo tradicional. Y ese fue mi primer paso, que fue, vale, pues no estoy bien, pues voy a ver qué es lo que hay, ¿no? Entonces empiezas a hacer exámenes y tal y demás, hasta que descubres que tienes efectivamente colon permeable, según lo que te dicen, que vete a saber si es verdad también. Entonces, bueno, a partir de este momento, pues me recomendaban un montón de medicinas, ¿no? Medicamentos para antes de comer, medicamentos para durante la comida, medicamentos para después de la comida. Entonces, en aquella época que tenía 22 años, tomaba más medicinas que mi abuela que tenía 80. Entonces, no me entraba eso en la cabeza, ¿no? Entonces, claro, como en vez de ir a mejor, iba a peor, pues empiezas a desacreditar pues todo lo que te dan como solución alopática, ¿no? Como solución química, convencional, tradicional. Entonces, en este lapso de tiempo, como la desesperación es cada vez mayor y el encontrar una cura es cada vez menor, pues al final lo que he hecho fue pues como yo suelo decir, remangar las mangas y empezar a estudiar yo. Y en ese momento fue cuando empecé a leer mucho, a investigar mucho, primero de una forma muy autodidacta, para percibir y para comprender cómo funcionaba el cuerpo humano, ¿no? Entonces recuerdo que
una de las primeras informaciones que me hizo clic para empezar un cambio a nivel de alimentación de una forma muy integral fue cuando empecé a entender que el cuerpo pues, es como la vida misma, ¿no? Es blanco o negro. Entonces, cuando entendí que tenemos dos polos, que el cuerpo tiene un polo positivo y un polo negativo, y que el polo positivo es alcalino y el negativo es ácido, y que el cuerpo solo está sano cuando está alcalino y está enfermo cuando está ácido, fue cuando se me hizo así un boom en la cabeza, ¿no? Entonces, a partir de ese momento, la creencia que tenía y que tiene mucha gente sobre que come saludable, pues se me desmontó por completo. Porque uno cree que por comer pollo o pescado con verdurita y que por no comer grasa, fritos y demás, que ya comía sana. Y esa fue la gran realidad con la que me encontré, que era, vale, aunque coma sano, que era mi creencia hace muchos años, en realidad todo lo que comía era acidificante, excepto las frutas que estaban por ahí de merienda, ¿no? Entonces todo lo que comía era muy ácido, ácido no de sabor, sino que era inflamatorio. Entonces, claro, el primer pensamiento era, si el cuerpo en el 100% de alimentos que come en el día, el 90% son acidificantes, porque tienen un pH muy bajo, son inflamatorios, pues ¿cómo no voy a tener problemas? Sea a nivel digestivo o cualquier otro nivel. Porque luego este colon permeable me llevó también a desarrollar ovarios poliquísticos o micropoliquísticos, que al final he descubierto que una cosa tiene que ver con la otra, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que hice? A partir del momento que empecé a investigar más cómo funcionaba el cuerpo, pues empecé a devorar libros, ¿no? Como cada semana me leía un libro, 2, 3, 4. Era como una sed de querer informarme cada vez más. Y como los libros tienen energía, pues esa energía me contagiaba, ¿no? De forma positiva. Entonces, a medida que iba leyendo, iba aplicando, leyendo, aplicando, leyendo, aplicando. Entonces, en un lapso de un año, pues dejé la alimentación que tenía, una alimentación mediterránea, pues que pues estoy aquí en la península ibérica, y en muy poco tiempo recuerdo que un día llegué a casa y dije, toda la basura, porque si no me hace bien a mí, tampoco le hace bien al que está en la calle pidiendo, porque no es sano. Entonces lo tiré todo y a partir de ahí empecé con una alimentación primero vegetariana, pero al muy poquito tiempo el cuerpo me pidió ir a una alimentación 100% de base vegetal y ahí di el salto a una alimentación cruda. Ya cuando estaba con una alimentación cruda, pues los ovarios micropoliquísticos habían ido disminuyendo, ¿no? Cada vez que hacía ecografías fueron disminuyendo hasta que desaparecieron por completo, ¿no? Y aún tenía algunos residuos, digamos, de tener permeabilidad en el colon. Y a partir de este momento, pues me he dado cuenta que cuanto más líquido, cuanto menos energía tuviera que gastar a nivel digestivo, más me curaba y me sentía muchísimo mejor. Entonces aproveché una primavera y un verano para hacer como una dieta casi líquida, ¿no? Entonces ahí fue como que a nivel de energía iba como un torrente energético y pues todos los síntomas, todos los problemas que tenía pues desaparecieron, ¿no? Pues al final todo combinado con mucha actividad física, la alimentación no era al 100% cruda, a veces metía alguna calabaza al vapor si era invierno, pero cada vez que venía primavera y verano aprovechaba para comer 100% crudo y sobre todo muchas cosas que estuvieran como en forma de puré, muy pasadas, etc. ¿Por qué? Porque me daba cuenta que todo lo que tuviera fibra era como una herida, era como si me hiciera una pequeña herida a nivel intestinal. Al momento sentía como algunas semillas, algunas fibras, algunas cositas que eran sanas y que eran crudas también, que me hacían como una pequeña herida. No una herida en el sentido de tener dolor, pero sí que era como algo tan sutil que yo sentía que mi energía bajaba un poquito. Entonces es como que vas desarrollando intuitivamente una relación con ciertos alimentos que sabes que algunos te dan como un abrazo a los intestinos y había otros que no tanto, ¿no? Y esos que no me daban esos abrazos intestinales, pues a lo mejor buscando otras formas de consumirlo, pues me iba mejor, ¿no? Como por ejemplo, el pudding de chía, si me lo como así con las semillas en grano, me ataca, pero si como las semillas trituradas, pues es un masaje, ¿no? A los intestinos. Entonces, este tipo de cosas son cosas que creo que uno se va dando cuenta, no aprende en los libros, sino en la práctica diaria, ¿no? De esa búsqueda de sentirse mejor,
de sanarse, pues se va dando cuenta de qué es lo mejor. Y creo que aquí hay una clave muy importante, que fue lo que siempre he hecho, fue nutrirme de los libros, de información buena, pero siempre con un juicio muy crítico y realmente escuchando al cuerpo, ¿no? Porque al final uno, cuando enciende cualquier aparato dispositivo, pues se puede dejar influenciar positivamente o negativamente, ¿no? Y considero que mucha gente a día de hoy está mal informada y al final la salud sufre eso, ¿no? Sí, las personas están perdidas, ¿no? Entre tantas informaciones contradictorias, pero yo Total, creo que en realidad eh, no es una cuestión de quién tiene la razón. Yo eso pienso que hay un nivel de conciencia que acompaña cada tipo de información y que es un proceso de evolución y que las personas que comparten informaciones comparten su conciencia. Y hay terapeutas que tienen como una conciencia más amplia de cómo funciona el cuerpo y son estos que hay que escuchar. No es una cuestión de este tiene mucho éxito, muchos seguidores, tiene es la razón. No, total. no, no. Tenemos que buscar realmente las personas que más conciencia tienen para que podamos comprender mejor. Todo esto yo creo que a los seguidores de la página les va a encantar escucharte, porque a mí me encanta escucharte. Todo lo que dices es muy interesante, querida Catarina. Me gustó mucho lo que dijiste, ¿no? Sobre algunos alimentos que la persona con SIBO no pueden comer, frutas, vegetales, que son como una agresión para el sistema digestivo. Esto pasa mucho con las personas con SIBO, con la lechuga, con el banano o plátano. Y entonces estamos como un poquito en un rebú, pero tú estás diciendo que si, por ejemplo, los licuamos, estos mismos alimentos no hacen este efecto dañino. Total. Yo creo que al final cada persona es un mundo y dentro, aunque haya 10 personas con SIBO, creo que las 10 van a tener alimentos que a una le cae mejor y a otra peor, aunque el problema sea el mismo, porque creo que también hay el factor clima, el factor emocional, el factor conciencia y inclusive el factor relación con la comida, ¿no? Creo que al final el alimento es historia y es una historia emocional también. Creo que es un apego que tenemos desde niños porque nuestra vida la conocemos y la concebimos a través de la oralidad, ¿no? Es decir, cuando nacemos lo primero que hacemos Sí, es colocar nuestra boca en la teta de la mama y cuando lloramos nuestra madre nos calla o con comida o con un chupete, ¿no? Entonces creo que aunque haya 10 personas con SIBO, creo que las 10 podrían comer alimentos diferentes, ¿no? Entonces, en realidad, sobre todo para quien nos escuche, creo que aunque hay alimentos que a mí, por ejemplo, me caían muy bien y me siguen cayendo muy bien, a lo mejor a otras personas no tanto, ¿no? Entonces, por ejemplo, sobre lo que comentas, ¿no? De que a lo mejor el banano a una persona no, o como era mi caso, las semillas, todo lo que era muy pequeñito no lo podía consumir. Entonces, al final creo que es como, yo siempre digo que nuestro propio médico o coach somos nosotros mismos y que lo mejor que podemos hacer es crear nuestra propia Biblia alimenticia, ¿no? Es decir, en sí, base a esa escucha activa de cómo digiero un alimento, pues ir tomando nota, ¿no? De cómo me sienta, cómo lo he preparado, cómo he hecho esa digestión, ¿no? Pero en mis inicios, recuerdo que cuando tenía síntomas donde realmente me daba cuenta de que había alimentos que me hacían como tener o síntomas o una digestión peor, era sobre todo lo que era muy, muy fibroso, que tuviera unas fibras muy duras, como la col kale. Si la tomara en jugo en batido no había problema, pero si fuera en ensalada era como muy duro, ¿no? O por ejemplo, es el muy brócoli. interesante. Sí, las fibras Sí, duras era como que me costaba más indigerir, ¿no? Recuerdo la primera vez que empecé a comer crudo, que leí en un libro que se podía comer brócolis y coliflor cruda. Entonces yo he dicho, Dios, ¿cómo puede ser esto posible? ¿No? Y la primera vez que lo probé fue como casi vomito. Entonces digo, no, no puede ser, tiene que haber otra forma, ¿no? Y creo que esa forma también depende del grado de intoxicidad y el grado de toxicidad. Entonces recuerdo
que en esa época lo primero que intentaba no consumir era todas las semillas, porque yo pensaba, el estómago no tiene dientes y veía que mucha gente colocaba semillas a todo, ¿no? Semillas de lino, semillas Sí. de chía, semillas de todo, ¿no? De amapola, de todo así. Yo decía, pero Dios, eso se va a hinchar aquí adentro y se va a convertir en una pelota, ¿no? Entonces, todo eso procuraba consumirlo, pero siempre triturado. Luego las verduras, pues intentaba consumir las verduras, si fueran muy fibrosas, pues hacerlas al vapor o si no directamente en un licuado o en un batido, ¿no? En un jugo o en un batido. Pero intentaba tener el aporte de frutas y verduras siempre a través de una bol. Recuerdo que al principio una de mis, digamos, mi rutina era siempre una dieta muy rica en frutas, era como la base, un 70-80% era fruta, y la forma en cómo metía los vegetales era en esos mismos licuados o batidos. Me hacía como batidos más espesos de comer con cuchara, como para tener esa sensación de saciedad. Entonces ese plato completo y nutritivo que mucha gente busca, ¿no? Que dice, ay, ¿dónde está la proteína? ¿Y dónde está la grasa? ¿Y dónde está el hidrato de carbono? Pues de aquellas, como venía de una alimentación tradicional, pues mi mejor transición era hacer una buena bol de frutas con verduras y le colocaba algunas semillas. Que estuviera o no mejor combinado en aquel momento para lo que sé hoy, pues no me importaba, ¿no? Porque al final, como el grado de toxicidad del que venía era mayor de lo que ya estaba comiendo tan depurativo, pues fue como la herramienta perfecta para que el cuerpo tuviera esa energía para limpiar, ¿no? Y hay una cosa, todo muy interesante, ¿no? Pero hay tantos aspectos que tenemos que abordar con el SIBO, porque como decías al principio, ¿no? No hay una receta única para todas las personas que tienen SIBO y colon irritable. Entonces, cuando me preguntan, Alexandra, tengo SIBO, colon irritable, ¿qué hago? No puedo recomendar una dieta estándar. Cada persona tiene que hacer como escuchar, aprender a escuchar su cuerpo, como lo dices, ¿no? Pero, Catarina, hay ciertos límites, ¿no? Sí. Y un marco dentro de eso, de escuchar al cuerpo, lo que nos pide el cuerpo, porque tenemos que quedarnos con una alimentación de fruta, vegetales crudos, los que podemos, jugos de vegetales y vegetales al vapor, por ejemplo. Esto sería como el marco de la alimentación que debemos consumir. Y puede haber como semillas, algunos frutos secos sin exceso. ¿Estás de acuerdo con esto, querida Catarina? Sí, de hecho, fue justamente eso por donde empecé. Es decir, todo el día me mantenía frutas y vegetales a través de licuados, jugos, a través de batidos, de bols de comer con cuchara. Y ya lo último, al final del día, que ya pues el cuerpo está un poco más ácido, tiene más capacidad para digerir, era cuando metía pues vegetales sin almidón como calabaza, boniato, al vapor con mucha ensalada, ¿no? Ensalada y como decías, pues la lechuga no era uno de los alimentos que daba prioridad, sino consumía pues rúcula, espinaca, eran como, para mí eran como las hojas verdes que más consumía, o endivias o escarola, pero no mucha verdura con mucha agua ni muy dura. Y era como el mismo método siempre, ¿no? Es decir, romper el ayuno con jugos, luego desayunar una bol de fruta y verdura con alguna semilla para darle espesura, que en este caso utilizaba mucha semilla de chía o de lino, porque en su momento pues me hacía bien, que era como un barrido intestinal, siempre molidas, nunca enteras. Y luego ya para comer pues siempre era algo al vapor, pero que si comía calabaza, por ejemplo, que hubiera una gran ensalada con aguacate, hoja verde y luego algo de vapor, ¿no? Pero que siempre primordiara, que siempre tuviera protagonismo, pues todo lo que fuera crudo. Y ya por la noche, o una crema de vegetales o también alguna fruta y algo ligero, ¿no? Pero siempre me iba mucho hacia lo líquido, ¿no? Porque decía, sentía que el intestino, si está dañado, pues lo que menos quiere es tener Sí. que procesar cosas. Entonces me daba cuenta que el cuerpo, cuanto más limpio estaba, más me pedía cosas líquidas o cremas o algo de beber, ¿no? No vaciaba la dieta totalmente en eso,
pero eso me llevó a que después durante 7, 8 meses estuviera haciendo casi como una dieta liquidariana, por así decir, Eso es. pero era porque el cuerpo solo ¿Qué me pedía hacia ahí. contenía? ¿Qué ¿Cómo? contenía esa dieta líquida? Ok, entonces yo intentaba, pues al final si hiciera jugos, pues eran jugos de frutas o jugos de vegetales o frutas y vegetales, pero si hiciera, por ejemplo, una bowl, como para comer con cuchara, algo que fuera más espeso, más saciante, además, si tienes mucha demanda energética a nivel mental por tu trabajo, pues sí que intentaba tener un gran aporte de nutrientes. Entonces siempre metía un tipo de fruta, bastante fruta, por ejemplo mangos, pues metía a lo mejor 2, 3 mangos en una licuadora, le colocaba 2, 3 cucharadas de semillas de chía, por ejemplo, un poquito de bebida vegetal, alguna especia como jengibre o cúrcuma, y a lo mejor le ponía 2 puñados de espinaca, por ejemplo, ¿no? Y me quedaba ahí como un pudding de mango con espinaca. Y eso me daba saciedad. Si después, pasado una hora, tuviera hambre, me comía 3 o 4 dátiles y a vivir, y tiraba con eso, ¿no? Y prefería comer muchas veces a lo largo del día, muchas bowls, algo que fueran cremas, que propiamente comer, porque sentía que era como un ahorro energético para mi cuerpo. Entonces, además de eso, después trataba de consumir, pues, plantas medicinales, de aquellas tomaba mucho, ¿cómo se llama? Cola de caballo, mucho diente de león, tomaba mucha aloe, la pulpa de la aloe vera, como para sellar ese intestino, y intentaba buscar siempre herramientas naturales a través de los alimentos que me pudieran como hacer ese barrido intestinal por un lado, pero por otro lado que me ayudara a tener un ahorro energético a la hora de la digestión. Eso era lo principal. Sí, porque el ahorro energético, como dices, y el hecho de no ensuciar los intestinos con alimentos que contienen almidón, como es el error que muchas veces hacen las personas que tienen SIBO y que siguen las recomendaciones del médico, comen arroz, comen papas, y esto puede dar una sensación de que uno está mejor, pero en realidad está ensuciando más. Y entonces, lo que tú nos está explicando es que tú estabas limpiando tu tracto digestivo, lo estabas poniendo en orden y regenerándolo con estos alimentos. Total. Y de hecho Y, tienes la sí, sensación de que cuanto más sano comes, cuanto más limpio comes, el cuerpo te lleva a un camino de detoxificación y el cuerpo quiere más y más y más. Entonces eso fue lo que me pasó durante pues 2 años desde que detecté el SIBO, y después porque también al tener ovarios micropoliquísticos y colon permeable o SIBO, pues al final la sanación se produce automáticamente en todo el cuerpo, ¿no? Dejé de tener el ovario micropoliquístico, el intestino se fue sellando y dejé de tener esos síntomas, y después el factor energético, pues la energía era muy, muy, muy alta, ¿no? Y entonces sí que he notado que el cuerpo naturalmente camina hacia la detoxificación y que ese es el camino, ¿no? Entonces empecé a darme cuenta sin quererlo, porque al final yo siempre digo que la gente evoluciona o por dolor o por conciencia, pero la conciencia suele estar dormida, entonces siempre viene por dolor, casi siempre, que fue mi caso, ¿no? Por desequilibrio, por inflamación en este caso. Entonces, lo que me doy cuenta es que a más sanación, digamos, a cuanto más comida sana comemos, pura, viva, pues más elevado es el grado de conciencia, ¿no? Entonces casi que veo como la alimentación a día de hoy, que no tengo esos síntomas ni tengo nada de eso, eso ya es historia del pasado, veo que es como un vehículo para la espiritualidad, ¿no? Para el ser espiritual. Es decir, veo la alimentación, el alimento vivo, como un vehículo para la evolución del ser a nivel espiritual. No veo la comida como algo físico de la materia, aunque es algo que está físico, está ahí, obvio, pero no considero el alimento como algo que tiene proteínas, hidrato de carbono o grasa, etc., ¿no? Además que yo siempre pienso, si yo tuviera 80 años, me estaría preocupando con lo que se preocupa la gente a día de hoy. Ay, no voy a comer esto porque tiene esto, no voy a comer lo otro porque tiene lo otro, ¿no? Entonces creo que es pura conciencia y es estar en presencia. Y cuando pensamos en ese largo plazo, es como, wow,
dónde me puede llevar pues la detoxificación, a qué frecuencia de energía me puede llevar, y cuando realmente quieres desarrollar como una carrera de autoconocimiento, para mí no hay nada mejor que la alimentación o no alimentación, ¿no? Porque cuando desintoxicas al final llevas lo que es la nutrición a lo más minimalista, ¿no? Como puede ser un ayuno o un detox de jugoterapia, o como puede ser alguna cura o una limpieza de intestinos, de hígado, cualquier que sea la herramienta depurativa. Creo que mucho más allá de limpiar toxinas, es para mí una elevación de la frecuencia energética. Y eso es como tener acceso a una información divina que de otra forma es muy difícil. Siempre digo y siempre pienso que por mucho yoga, meditación que practiquemos, en un cuerpo sucio es complicadísimo, es muy, muy difícil elevarte como ser. Entonces, Sí, porque el origen del SIBO al final son parásitos, son una proliferación microbiana a nivel del intestino delgado, a veces del estómago, son microbios que suben cada vez más, ¿no? Bajo la presión de los gases que ellos emiten. Entonces, muchas veces cometemos el error, ¿no? Tengo SIBO, deme algo para matar todos estos parásitos, pero total. lo podemos matar si no tratamos, si no limpiamos el terreno, o sea, el terreno es el entorno intestinal, ¿no? Con todos estos viejos desechos donde estos microbios proliferan. Hay que limpiar obligatoriamente, y esto es el enfoque que has dado a tu proceso de sanación. Me gustaría saber, tú hablaste de 2 años, tú no sentiste como resultados, ¿verdad? Al principio, cuando cambiaste de alimentación, tardaron en llegar estos resultados donde podías decir, no, ya estoy bien, ya no me hincho. No, en realidad, en 6 meses, si tuviera que poner como una fecha, yo creo que en 6 meses fue cuando ya, yo creo que los resultados los vas notando en primer lugar a nivel energético, a nivel de estado anímico, y luego ya a nivel físico es cuando ves muchísimas mejoras, ¿no? Pero empezaba a ver que evacuaba muchísimo más en el horario de eliminación, es decir, en la primera fase del día. Después de desayunar era como que descargaba mucho, entonces notaba que el cuerpo se estaba limpiando, pero lo que más notaba era el factor energético, muchísima más energía, muchísima productividad, era como que los días, aún teniendo 24 horas, era como si tuvieran 50. Y luego entras en un bucle energético que quieres hacer más deporte, quieres leer más, quieres trabajar más, quieres más, más, más. Entonces, como quieres más, paralelamente ves que lo que estás haciendo está bien hecho. Y como está bien hecho, quieres seguir, quieres más. Entonces no quieres volver atrás. Entonces creo que hay una cosa muy importante para todas las personas que tengan SIBO, que es, no creo que se pueda jugar a jugar por el camino del medio. O es o no es. Yo no puedo empezar a comer frutas y a la vez seguir manteniendo la carne y el pescado y toda la proteína de origen animal y los lácteos. Sí, Yo consumía muchísimos lácteos sí. en el pasado, pero si yo jugara a 2 ligas, como yo suelo decir, por un lado consumir cosas ricas y por otro lado querer sanarme, es un trabajo que puede llevar una vida entera. Pero si hacemos ese compromiso... Esto es importante lo que dices, Catarina, porque muchas veces las personas que tienen SIBO son muy delgadas y tienen miedo a dejar los productos animales o algunas cosas que la hacen engordar porque pierden mucho peso. Claro. En este caso en concreto, pues al final, aunque limpies y descargues, hay que al final pues aprender, leer, y para mí lo más importante es el factor energético, porque al final, si pensamos y tenemos en cuenta que somos seres de energía, da igual cuál sea el peso, cuál sea el aspecto, será momentáneo, ¿sí? Porque la piel va a empezar a rejuvenecer, la energía es diferente, estamos mucho más activos. Entonces, ¿qué más da ser delgaditos o ser gorditos y tener problemas de salud? Entonces, en realidad, lo primero que tenemos que pensar, y eso era lo que yo tenía muy claro siempre, es primero la salud, luego ya vendrá la estética.
Y para la estética, lo que forma el cuerpo no es el alimento, es el ejercicio. Entonces, si queremos sanarnos, lo primero es, tengo que pensar que tengo que limpiar de dentro hacia afuera. Y tú antes decías, limpiar el terreno. Y eso es muy importante, ¿no? Entonces ahí creo que es donde viene pues todas las herramientas que tú compartes de hacer enemas, que a día de hoy no hago tantos como hacía, pero hacía hidrocolon, hacía enemas, hacía hidrocolon, utilizaba hierbas medicinales que tuvieran también un efecto lasante. Muchas plantas. Entonces, todo lo que ayude realmente y cuantas más herramientas utilizadas a la vez, pues muchísimo mejor. Pero si tuviéramos que realmente pensar, oye, lleva tiempo, claro, el intestino puede estar muy dañado, pero si realmente firmamos un pacto, digamos, con nosotros mismos de que lo que queremos es sanar ya y empezamos a hacer las cosas bien al 100%, pues los resultados van a venir rápido porque el cuerpo es listo, es una máquina perfecta que va a responder rápido. Entonces, creo que lo que hay en el medio de todo este proceso es una desprogramación importante que tenemos que hacer a nivel mental respecto a la nutrición. Yo no puedo pensar que me voy a curar haciendo lo mismo que me enfermó toda la vida. Thomas Edison tiene una frase muy buena que dice, no puedes querer curarte con la misma mentalidad que te enfermó, ¿no? Entonces, esto es tan obvio que si durante años comí de cierta forma y tengo un diagnóstico, pues no puedo seguir haciendo lo mismo, porque si no voy a cosechar de lo mismo. Entonces, antes que nada hay que informarse, asesorarse, que para eso están personas profesionales como tú, y por otro lado, leer y aplicar, porque sí, con mucha teoría, pero si no hay aplicación, de nada sirve. Y es el propio cuerpo el que nos va a decir si estamos en el camino cierto o no. Y eso lo vamos a notar en nuestra energía, en nuestro estado de ánimo, en nuestro sueño, que es mucho mejor, y en nuestras ganas de vivir, en nuestra motivación para querer hacer y manifestar y co-crear nuevas realidades. Excelente. Una pregunta, querida Catarina. ¿Tú te desparasitaste? Sí. Inicialmente, pues los primeros años, todo lo que hacía, hasta llegar al tema de la desparasitación, pues no tenía información de aquellas. Entonces, mi primera herramienta fue la alimentación cruda. Fue como, he dejado la alimentación tradicional y en 3 meses había pasado de una alimentación convencional a una alimentación 100% cruda. Y luego estuve como 6 meses con muchos líquidos. Mucho líquido, hacía de vez en cuando ayunos de jugoterapia de 7 días en verano. Entonces todo eso me llevó a regenerar mucho, a limpiar mucho. Pero luego siempre van quedando como pequeños residuos que es como entender el mundo bacteriano, ¿no? Y cuando empiezas a entender el mundo bacteriano y de repente comes sano, pero aún así hay como de repente en un momento de tu vida, en una semana hay como una hinchazón muy rara, que dices, ¿de dónde viene esto? ¿No? Entonces es como que sigues pues preguntándote qué más hay que hacer, ¿no? Entonces empiezas a ir a subir en los escalones de lo que es la detoxificación. Entonces ahí fue cuando me propuse hacer pues mi primera limpieza de hígado, mi primer ayuno, y luego, claro, obviamente es cuando he tomado contacto con el mundo bacteriano y el tema de los parásitos, que al final tiene todo que ver con emociones también y nuestro estado a nivel digestivo intestinal. Y ahí sí, desparasitar súper importante, sea con plantas, sea con tinturas de plantas, pero sí es importante desparasitar y es algo que a día de hoy sigo utilizando herramientas que me permitan desparasitar, como la arcilla verde, el propóleo, tintura de artemisia, plantas que sirvan también para desparasitado del hígado. Pues la misma desparasitación que muchas veces mencionas de la doctora Clark, pues todo este tipo de herramientas es algo que he aplicado y aplico aún no teniendo SIBO como tenía antes. Entonces es algo que creo que hay que hacerlo, usarlo y mantenerlo, porque al final estamos en contacto con las bacterias y las toxinas todos los días, aunque estemos sanos, entre comillas. Exactamente, ¿no? Tenemos toda esta microbiota interna a nivel intestinal que debemos regular y estamos constantemente en contacto con bacterias. Cuando nos tocamos la boca entran un montón de cosas, ¿no?
y entonces estamos en constante interacción con ellas. El problema es cuando se vuelven patógenas o por un uso inadecuado de antibióticos y por una alimentación inadecuada que deja desechos detrás de su paso. Total. Y, mi querida Catarina, ¿cuál sería tu recomendación? Porque hay diferentes niveles de SIBOs, ¿no? Es como que se manifiesta de forma diferente en las diferentes personas, ¿no? De hecho, es como un síndrome. Y un síndrome es como diferentes síntomas que se reúnen de una forma un poquito diferente en las personas. Hay personas que no pueden ni comer frutas. Entonces, ¿cómo lo pueden hacer? Yo creo que lo más importante es seguir una alimentación intuitiva, en primer lugar, y dentro del reino de las frutas, igual que el reino de los vegetales, hay un montón de opciones, ¿no? Es decir, si nosotros ahora vamos a un mercado local, vamos a ver que a lo mejor la señora o el señor que vende fruta, pues a lo mejor tiene 40 variedades de fruta, ¿no? Y no tenemos por qué comerlas todas, ¿no? Yo, por ejemplo, pues me encantan los plátanos, los mangos, y podría estar ahí, plátanos, mangos, y cuando llegue el verano, pues melones, me encantan las cerezas, pero sé que si como mucha cereza, pues me va a hinchar mucho la tripa. Entonces, cuando... La clave es, pues, probar, ver cómo nos cae y decir, ¿esta fruta es para mí? Pues la mantengo. Que no es para mí, no significa que ya todas las frutas no son para mí. Al revés, significa que esa fruta, pues no es el momento. Ya vendrá ese momento más adelante, ¿no? Entonces creo que es muy importante, pues, testear todas las frutas y ver qué fruta es la que te cae bien y de qué forma la estamos comiendo. Esa fruta está bien madura, está a temperatura ambiente, la hemos comido cuando realmente el cuerpo está activo, porque, por ejemplo, una de las cosas que me ayudó mucho y a día de hoy lo sigo intentando mantener en la medida de lo posible es comer siempre frutas después de haber ejercitado mi cuerpo. Siento que el proceso digestivo para quien tiene SIBO es muy importante merecer la comida. Yo siempre digo, hay que moverse primero para comer después. Y eso creo que para la gente que tiene SIBO ayuda mucho. Da igual que sea una caminata intensa, da igual que sea una práctica de yoga, pero a nivel digestivo, si hay como una vida pobre en esos intestinos, creo que es muy importante en primer lugar pues activarse para después comer la fruta. Inclusive porque como es un alimento crudo y tiene una energía como más fría, la gente tiende a tener esa asociación de, ay, pero las frutas me dan frío. No, no es que dan frío, es que el hígado está intoxicado y por eso parece que da frío. Entonces creo que es importante ir estableciendo esa relación de qué frutas son las que nos caen bien. Y si durante un año, 2, 3, los que haga falta, pues solo nos vamos a mantener con 2 o 3 frutas, pues 2 o 3 frutas. Ya llegará el momento de poner 5, 6 o 10. Y si nos caen mal, pues enteras, pues comerlas trituradas. Y si trituradas también, pues en forma de jugo. Pero creo que sería un error eliminar las frutas, porque nuestro cerebro necesita de ese azúcar, necesita de esa glucosa para funcionar correctamente. Y porque para sanar necesitamos energía extra, porque si no hay energía extra, por mucho que ayunemos, creo, al final el ayuno te lleva a una energía más baja y si comemos frutas cuando estamos en un proceso de sanación es como la herramienta clave y el ayuno para mí es súper importante, pero es casi tan o más importante consumir frutas porque es como clicar el botón, es como cargar o pulsar el acelerador, ¿no? Entonces veo que eso va a provocar como una eliminación, cosa que el ayuno a lo mejor ayuda a eliminar toxinas, pero es como más lento el proceso, es como más un descanso a todos los órganos, como un día un día de descanso, ¿no? Un día de vacaciones, o 2 o 3, más que provocar esa eliminación. Y las frutas son verdaderamente protagonistas en este proceso de eliminar, ¿sí? Sobre todo el tema de los jugos, que ayuda mucho. Yo durante mucho tiempo el tema de los jugos era algo que consumía mucho. Y después, por otro lado, creo que con lo que hablábamos antes, ¿no? El tema de la programación que tenemos, que hay que desprogramarla y que esa creencia que está instalada en la mente de que la fruta es mala, la fruta tiene azúcar, la fruta engorda, la fruta no sé qué, todas esas creencias que hay alrededor de la fruta hay que
hay que desprogramar, pero para desprogramar hay que probar, hay que experimentar en el cuerpo, porque no Sí, es ningún libro que nos va a realmente decir la verdad, sino el cuerpo. Y cuidar mucho el estrés. El estrés para mí, en un SIBO, no hemos sí, hablado de esto, pero para mí el estrés creo que es una de las causas principales, más allá de la alimentación. Una vez que estamos en el proceso de corregir esa alimentación y ya estamos en el camino, creo que una de las cosas más importantes es cuidar mucho nuestra energía. Las personas con SIBO, yo creo que son personas muy energéticas, pero también muy mentales, ¿no? Como en la filosofía ayurveda cuando mencionan a las personas vata, que son muy viento, que la mente vuela mucho. La mente es aire, ¿no? Es puro. Entonces creo que esa preocupación o esa agitación mental es como que agita el sistema digestivo también, es como que altera el sistema nervioso. Entonces, sí, sí. cuando nos damos cuenta, a mí me pasó eso, cuando nos damos cuenta de que hay que bajar las revoluciones, hay que estar más en presencia y menos en la mente, pues al final vas a comer en presencia, vas a cuidar que cada vez que comes es un momento sagrado, es un momento en el que hay que parar para comer, no es comer deprisa, corriendo, de pie, comer por comer, comer porque es la hora, porque aunque comamos sano, si no hay presencia mientras comemos, ¿sí? Comer sin estímulos, ¿no? De televisión, comer sin conversar. Yo odio estar comiendo socialmente y que me pregunten. Es que les digo, ahora soy la persona más antipática del mundo. Pregúntame todo lo que quieres, pero al terminar, ¿no? Pero mientras como, soy muy antipática, porque es que digo, no quiero, o como sola o no quiero comer con nadie, ¿no? Entonces, todos Ya. esos detalles cuentan mucho. Sí, y me gusta lo que dices, ¿no? Que hay que merecerse la comida. Casi hay que rezar, ¿no? Agradecer la comida que vamos a comer, ¿no? Cambiar la relación que tenemos con nuestra alimentación. Pero todo esto a mí me evoca eh, preparar la asimilación de lo Eso que es, vamos a comer, ¿no? Hacer deporte antes, ayunar antes, tranquilizarnos un poquito antes. Todos estos actos, estas acciones sirven para preparar una buena asimilación, porque no somos como un ganso con un embudo, ¿no? Un embudo, y no total. debemos rellenarnos Eso de es, comida para sanar. No, no, no. Hay toda una interacción bioquímica y relacional con la comida que vamos a comer. Hay que comer masticando primero, tratando no solamente de elegir los alimentos que nos convienen, dependiendo de nuestro grado de SIBO, pero también masticarlo y estar tranquilo a la hora de comer, porque si no esto puede causar una mala absorción, una mala asimilación, crear más desorden y gases. Y hay sí. alimentos que antes no podías comer y que puedes comer ahora. Sí, por ejemplo, los frutos secos era algo que antes, inclusive algunos alimentos con semillas, como los tomates, que tienen semillas muy chiquititas, o los kiwis, que tienen semillas muy chiquititas, era algo que si comiera automáticamente sentía que por las heces eliminaba pues todas esas semillas y que de algún modo, que es lo normal eliminarlo, esas semillas, porque no van a germinar ahí adentro, pero es como que de algún modo sentía que todo lo que tuviera pequeñas semillas me hacía daño, ¿no? Sentía algo diferente a cuando no lo comía, me sentía mejor sin comer ciertos alimentos. Entonces, ¿qué es lo que como más? Pues sobre todo pues algunos frutos secos que antes, por mucho que intentara masticar muy, muy bien, pues notaba peores digestiones. Tampoco los remojaba ni activaba, pues al final cuando hidratas, pues es más fácil porque ya están más hidratados, cosa que no tienen que hidratar aquí adentro en el intestino. Entonces, más que... Es verdad que tengo más capacidad digestiva para digerir muchísimos más alimentos, pero lo que me ha sucedido en los últimos años es que cuanto más sano comes, más te desapegas de la comida. La comida se convierte en algo que es secundario, ¿no? Es como que se ha ido convirtiendo y cada vez más en algo minimalista, ¿no?
Entonces es algo que inclusive aunque habláramos de una dieta perfecta a nivel de detoxificación, de vida, energía y de todo eso, aunque no lo practiques ya al 100%, es algo que tú sabes que está ahí, el cuerpo, la mente, la energía, la conciencia camina hacia ahí, ¿no? Entonces es como que más que comer más alimentos, en los últimos 2 años he ido comiendo menos, pero porque el cuerpo no pide, es como que con poco ya es suficiente, ¿no? Es decir, prefiero ir haciendo una variación y diversificando los alimentos según lo que el cuerpo va pidiendo a lo largo del año, que propiamente querer meter todo al cuerpo cada rato porque ahí tengo miedo a que me falte algo, ¿no? Faltar no nos va a faltar nada, ¿sabes? Estamos en un mundo súper abundante y que es otra creencia limitante, ¿no? Entonces, cuando aprendes a que realmente un alimento es una información, cuanto menos información tenga el cuerpo que procesar, pues más energía tenemos para nosotros, ¿no? Entonces, yo casi que prefiero pues ir por esa vía o ese camino más minimalista hacia el minimalismo, ¿no? Al final la detoxificación te invita a una alimentación minimalista, que de hecho casi se puede mantener por base, ¿no? Y creo que eso es como una de las claves que te lleva a un punto, como a un punto de la conciencia, que es que te das cuenta que al final la comida es apego también, es algo que está ahí, al cual la sociedad está muy apegada, ¿no? Entonces das un salto cuántico a nivel energético y a nivel físico en el que, pues eso, la alimentación pasa a ser algo secundario y simplemente pues te permites y te conectas más con aquello que realmente tu cuerpo va pidiendo en cada fase de tu vida, de la fase del año, cómo está el cuerpo, ¿no? Si estamos en fase premenstrual, si no, es decir, creo que es como pasar a un momento de mayor escucha activa de nuestro propio cuerpo. Obviamente, cuando hablo de escucha activa no es, ay, me apetece comer pues un yogur, pues no, porque eso ya no forma parte de la alimentación, ¿no? Es decir, ya cuando hablamos de una alimentación cruda y muy rica en frutas, pues es eso, ¿no? Es decir, no voy por ahí contando a la gente, vivo de frutas, literalmente, porque es como que la gente se asusta, ¿no? Tampoco vivo de frutas al 100% porque vivo en un país en el que en invierno el frío aprieta y sí que soy consciente que si es por creencia mental o por necesidad celular, no lo sé, sí que las grasas pues es algo a lo cual pues en invierno o sí, cuando estamos entrando en el invierno, pues sí que escucho el cuerpo y si el cuerpo me lo pide, pues se lo doy. No intento salir de la creencia o de lo que hace bien, lo que hace mal, porque siempre pregunto ¿para qué y para quién? ¿Y en qué momento? Sí, ¿No? exacto. Al final, todo esto fue como un pasaje iniciático para ti, ¿no? Desde la mala noticia de tener SIBO, Sí. colon irritable, ovario Eso micropoliquístico. es, porque no menstruaba Ah, tampoco. Entonces te das cuenta de sí, muchas cosas, que si no menstruamos, puede ser por dos cosas. Una buena, que estamos súper depurados, que no era mi caso, porque si no, no había un colon permeable. Y por otro lado, puede ser que, pues, que el sistema de eliminación no elimina bien, que eso era lo que me pasaba. Por eso no menstruaba, por eso tenía pues yeah. todos estos problemas. Hay una cosa que es importante, que antes hablábamos cuando hablabas de cómo preparar el alimento y para todas las personas que nos escuchen y tengan SIBO, creo que es importante, una vez que decidimos iniciar un cambio, desde dónde lo inicias, ¿no? Desde el amor o desde el castigo, ¿no? Porque muchas veces cuando las personas están mal y tienen síntomas, es como que a veces se refugian en la comida todavía más como para castigarse y ahora duele más el dolor, ¿no? Es como que el dolor se acentúa. Entonces yo creo que es importante, pues en ese proceso de cambio, hacer las cosas desde el amor, desde la ilusión, desde ese entusiasmo como un niño pequeño, que te haga ilusión hasta ir a comprar, hasta ir y venir con la cesta de la compra. ¿Sí? Que esos pequeños detalles de voy a la compra, pero quiero ir yo, no digo a nadie que me vaya a hacer la compra por mí. Pues todas esas cosas cuentan mucho porque es como que la digestión ya empieza ahí en la cabeza, ¿no? En la intención que lo colocamos. Y luego, por otro lado, creo que es Sí, muy, muy importante pensar que al final la salud es una carrera de largo plazo, no es como una carrera del corto. Cuando somos conscientes de que la vida misma es un ciclo y que es largo ese ciclo, no es como
pues no es como una fiesta de aniversario, no es como voy allí a una fiesta y vengo y ya está, ya se terminó. No, no es una cosa de un día, sino que es algo de muchos días. Entonces creo que es importante, pues a medida que vamos aprendiendo cosas nuevas, pues ir intentando aplicarlas, pero sin el estrés, sin esa cosa de autoexigencia, de tengo que hacerlo todo y tengo que hacerlo Sí. ya. Y si no es perfecto, pues ya no sirvo. No, creo que eso sería un error. De a poco, de a poco. Y cada vez un poquito mejor. Y si pinchamos la rueda porque cometemos errores, vuelta a empezar. Porque ya estamos mejor hoy que Sí. hace años, ¿no? Nadie lo hace perfecto. Y lo que Total, dices de la intención a mí es un fenómeno que yo intento poner en palabras, ¿no? El hecho de cambiar, de pasar de un estado de víctima a un estado de actor de su salud, de responsabilizarse de su salud. eso Esto es. es como algo muy importante, no mirar el reloj y pensar cuándo voy a curarme del SIBO, ok, yo como esto, mi dieta, y yo espero, ¿no? Que el SIBO se vaya, no, no funciona así, tiene realmente que ver que la persona tiene que como involucrarse en su proceso de sanación y vivirlo, como dices, ¿no? De forma con amor, de forma completa, íntegra, para poder cambiar a nivel celular, porque es un poco como esta historia de Masumoro Emoto, ¿no? El agua. Nosotros somos hechos de agua. Y cuando tomamos una botella y que le enviamos amor, Se sin cambia la frecuencia. intención, Sí, la estructura del agua que está en la botella cambia. Y nosotros somos iguales. Necesitamos como volvernos como una energía de salvarnos a nosotros mismos, estabilizarnos con mucha empatía, ¿no? Haciendo todos estos pequeños actos, como dices, de ir a comprar, de preparar los alimentos de una cierta forma, de escuchar las señales de nuestro cuerpo, de realizar cura de arcilla, desparasitarnos, hacer todo lo que dijimos, ¿no? Y todo esto al final es lo que ya se pueda operar, la magia de la sanación. total, totalmente. Bueno, mi querida Catarina, como siempre, a mí me encanta, adoro escucharte. Muchísimas gracias por compartirnos tu experiencia. ¿Dónde te pueden contactar las personas si quieren hacerte algunas preguntas? Pues tengo un perfil que se llama Tu Alma Veda en Instagram y en Facebook y nada, que me pueden buscar por ahí o por mi nombre mismo y luego te puedo compartir mi correo electrónico. Pero nada, mucho amor porque el amor es una frecuencia, es la frecuencia más alta y yo suelo decir que el amor cura todo y siendo las frutas el alimento de máxima frecuencia energética, que es la frecuencia del amor, pues es muy fácil curarse y curarse muy rápido. Pero hay todo un ejercicio mental y creo que cuando nos entregamos al proceso, pues todo fluye y la magia sucede, ¿no? Entonces es simplemente tomar acción, como decías, ser actores, pero tomar esa responsabilidad y que esa responsabilidad sea de por vida, ¿no? Es decir, pensar que realmente nosotros somos los responsables de nuestra propia vida, ni es papá, ni mamá, ni el hijo, ni la hija. Es decir, somos nosotros mismos y nadie tiene que llevar con nuestra carga. Entonces, si nos hacemos responsables, tengamos o no una enfermedad, que ahí es donde también quiero llegar, ¿no? Porque no tengo por qué estar mal como para empezar a cuidarme, porque eso cuando sucede, pues ha habido un acto de irresponsabilidad o falta de conocimiento, que es lo que muchas veces sucede, ¿no? Falta de conocimiento, lo que hemos aprendido, que a lo mejor era algo más tóxico o menos positivo. Entonces, cuando nos curamos, cuando iniciamos ese camino de la sanación, creo que es muy importante no solo querer sanarse y hacer eso como práctica de vida, como también adoptarlo como una herramienta de autogestión de la salud, porque es una responsabilidad propia, no es del vecino, ni de mamá, ni de papá, ¿no? No, Y pensar que ni de mamá, ni de papá, ni del doctor.
No Eso hay es. nadie sino ustedes, las personas que tienen SIBO, ¿no? Que Eso es, pueden solucionar esto, eso porque es. no hay cura, sino realmente dirigirnos al origen raíz. Sí, totalmente. Y justo eso, ¿no? Que muchas veces compartimos, que al final aquí hablamos de SIBO, pero da igual la etiqueta que le coloquen. Podría ser SIBO como un cáncer, como un mioma en una mama o cualquier otra cosa, ¿no? Al final, para mí, llegas a una conclusión de que es SIBO, pero podría ser otra cosa, pero el problema es el mismo, que es toxicidad e Sí, inflamación. Entonces, da igual cuál sea la etiqueta exactamente. que tengamos, es una etiqueta que Sí, el querido sistema ha puesto para que nos entendamos vulgarmente, pero en realidad podríamos hablar de persona sucia y persona limpia y ya está, y sería más fácil, ¿no? Y cuando entendemos que toda la suciedad corporal es enfermedad, pues entonces es simplemente empezar a limpiar, como en una casa, ¿no? Y coger los trapos y la escoba y empezar a hacer, empezar a limpiar. Y limpiar una casa no tarda 1 hora ni 2, puede tardar una vida entera. Por eso una ama de casa tiene trabajo todos los sí, días, todo el año, toda su vida. exacto. No, mi querido, muchísimas gracias. Creo que Muchas, este vídeo va a ayudar a muchas personas. Muchas, muchas muchas personas gracias. necesitan escucharte, porque es como una muy buena guía para poder saber cómo revertir un SIBO, un colon irritable. Pues nada, Bueno, gracias, muchas Catarina. gracias, Alexandra. Nos vemos. Chao, chao.